En el otoño de 1922, en las montañas Allegheny del condado de Webster, Virginia Occidental, un joven médico desenterró un horror oculto bajo capas de silencio. Los Whittaker de Redstone Creek habían protegido su sangre a través de un siglo de incesto, creyendo que su aislamiento era una orden de Dios. Mientras el doctor Alistair Finch seguía una pista de muertes infantiles y monstruosas deformidades que habían encontrado oposición en cada rincón del valle, hasta que apareció una madre aterrorizada, Elspeth. Su confesión llevó a un cementerio secreto de bebés, y una pregunta que todavía persigue a los Apalaches: ¿hasta dónde llegará la fe para encubrir el mal? Las montañas Allegheny de Virginia Occidental siempre han tenido secretos. A principios del siglo XX, estos picos milenarios se alzaban en una procesión interminable. Sus laderas estaban tan cubiertas de cicuta y robles, que al mediodía el suelo del bosque permanecía en un crepúsculo constante. Los valles que atravesaban estas montañas eran mundos propios, aislados no solo por distancia, sino por un terreno tan despiadado que 10 millas podían representar un día de viaje. En invierno, cuando la nieve sofocaba los senderos y el hielo entumecía los cauces de los arroyos, estos enclaves quedaban aislados del mundo. Sus habitantes debían de depender solamente de lo que habían guardado y de lo que podían cazar y resistir. Fue en uno de esos valles, en un lugar llamado Redstone Creek, en el condado de Webster, donde la geografía y la naturaleza humana se unieron para hacer posible lo imposible, para permitir que las tradiciones engendradas en la oscuridad prosperaran durante generaciones sin ser cuestionadas ni enfrentarse a consecuencias. Redstone Creek se llamó así por los acantilados de arenisca roja que bordeaban el cañón por donde serpenteaba el arroyo. El valle albergaba tal vez a 20 familias, la mayoría de ellas parientes por matrimonio o por sangre, descendientes de colonos que habían reclamado esta agreste tierra en los años posteriores a la Guerra Civil. Eran individuos que habían aprendido a sobrevivir por sí mismos, que desconfiaban de los forasteros y consideraban al gobierno una entidad lejana e irrelevante. Cosechaban lo que la tierra rocosa les permitía. Criaban cerdos y gallinas, cazaban venados y pavos salvajes y complementaban su economía trabajando temporalmente en los campamentos madereros que explotaban los valles más accesibles. Suya era una existencia de extrema pobreza y trabajo incesante, pero también de feroz independencia, sometida no a la ley escrita, sino a códigos no escritos de lealtad, parentesco y la autoridad indiscutible de patriarcas, que gobernaban sus familias con tanta autoridad como un señor feudal gobierna su feudo. Entre las familias de Redstone Creek, ninguna otra despertaba tanto respeto y se movía en un silencio tan reverente como los Whittaker. Habían sido de los primeros en llegar al valle en 1872, cuando el abuelo del patriarca, un veterano confederado llamado Josiah Whittaker, había traído a su esposa y sus 3 hijos a estas montañas en busca de tierras que nadie más deseaba, y un lugar donde nadie preguntaría por el pasado. La familia se había enriquecido a la manera del valle, al hacerse con la mayor parte de las tierras bajas a orillas del riachuelo y convertirse en los señores del lugar. En la década de 1920, el complejo Whittaker era poco más que 3 cabañas de troncos destrozadas, agrupadas alrededor de pequeños campos de maíz y tabaco, un ahumadero y una casa de manantial construida sobre una filtración fría, la dispersión característica de cualquier granja de montaña. La familia contaba con más de 30 miembros en 3 generaciones, todos ellos residentes a poca distancia unos de otros, todos sometidos en última instancia a la voluntad implacable de Hezekiah Whittaker, el patriarca de 68 años que había heredado no solo tierras y cabañas, sino también la autoridad absoluta sobre el clan aislado que valoraba el linaje y la lealtad por encima de todo. Los lugareños del pueblo más cercano, una pequeña agrupación de tiendas y casas de madera llamada Addison, a unas 15 millas por la serpenteante carretera de montaña, conocían a los Whittaker solo por chismes y avistamientos ocasionales. La familia llegaba al pueblo tal vez 3 o 4 veces al año, siempre todos juntos, encabezados por Hezekiah o uno de sus hijos, con carros llenos de raíz de ginseng, hierbas medicinales y, a veces, pieles para trueque por sal, harina, queroseno y los escasos productos manufacturados que ellos no podían elaborar.
Apenas hablaban, hacían su trabajo con profesionalismo y se iban lo más rápido que la etiqueta lo permitía. Los tenderos observaban su peculiar formalidad, el modo en que las mujeres mantenían los ojos bajos y no hablaban a menos que se les hablara, el modo en que los niños se reunían para mirar a los forasteros con expresiones menos curiosas que cautelosas. Siempre había rumores, por supuesto, como siempre lo había habido sobre las familias de las montañas que se mantenían demasiado para sí mismas. Murmullos acerca de las extrañas costumbres de los Whittaker, de que nunca iban a la iglesia del pueblo, aunque Hezequía era un hombre religioso, de los funerales que realizaban sin llamar a un predicador, y de los bebés que parecían morirse con demasiada frecuencia en ese valle. Pero los murmullos eran solo murmullos. En un lugar donde la privacidad se guardaba con tanto celo como la propiedad, donde cada familia tenía sus propios secretos, sus propias formas, nadie en Addison se molestó en investigar más. Las montañas siempre se llevaban a los débiles y desafortunados. Y si los Whittaker parecían enterrar más bebés que la mayoría, bueno, esa era su carga, y tendrían que soportarla en su propia forma y tiempo en el aislamiento que parecían preferir. El Dr. Alistair Finch llegó al condado de Webster en septiembre de 1922, un médico de 29 años de Baltimore con un título de medicina de Johns Hopkins y las cicatrices invisibles de un hombre que había sido cirujano de campo en Francia durante la Gran Guerra. Había aceptado el cargo de médico de salud pública del condado no por ambición, sino por huir de las calles de la ciudad donde había crecido, que le recordaban a su joven esposa, fallecida de gripe mientras él servía en el extranjero. No pudo saber de su enfermedad hasta semanas después de su entierro. El puesto rural le proporcionaba lo que más necesitaba: distancia, sentido y el tipo de trabajo que exigía su total concentración, dejándola con poco tiempo para el dolor que amenazaba con devorarla. Su reino se extendía por más de 500 millas cuadradas de montañas habitadas por quizás 3,000 almas dispersas, la mayoría de las cuales vivían en condiciones que habrían horrorizado a sus antiguos colegas del hospital universitario. Instaló su consultorio en 2 habitaciones rentadas arriba de la tienda general de Addison, con una camilla de exploración, un botiquín de primeros auxilios y un escritorio donde guardaba sus registros con el cuidado que le enseñaron en la escuela. El trabajo era más complicado de lo que Finch había previsto. Sus jornadas comenzaban antes del amanecer y a menudo terminaban muy entrada la noche, galopando por senderos de montaña para atender a pacientes en cabañas aisladas que requerían de 8 a 10 horas de viaje. Lo trataba todo, desde neumonía y fiebre tifoidea hasta heridas infectadas y partos complicados, con lo que tenía en su botiquín, y a menudo improvisando tratamientos en condiciones que no se parecían en nada a los quirófanos estériles de Baltimore. Pronto descubrió que su formación médica, aunque respetada, competía con siglos de remedios folclóricos y supersticiones arraigadas. Las madres daban trementina para los gusanos, cataplasmas de moho de pan para las infecciones y confiaban antes en la oración y el herbolario que en el joven médico de la ciudad que no tenía conexiones familiares en la zona ni historia que pudieran comprobar más allá de su palabra de haber estudiado. Pero Finch fue paciente, perseveró, y poco a poco se ganó algo de confianza, llegando cuando lo llamaban, sin importar el clima o la distancia, sin cobrar nada a aquellos que no tenían nada que dar, atendiendo a todos con el mismo cuidado, ya estuvieran en una granja bien cuidada o en una cabaña de una sola habitación con piso de tierra. Fue su hábito de tomar notas meticulosas, lo que primero reveló el patrón. Finch llevaba un registro de cada caso que atendía, cada parto, cada certificado de defunción. Anotaba nombres, síntomas, parentescos, condiciones de vida, desenlaces, en la convicción de que algún día estos datos podrían servir para entender mejor los problemas de salud específicos del lugar. En la primavera de 1923, tras medio año en el condado, algo extraño empezó a llamar su atención en los libros. Los Whittaker de Redstone Creek figuraban en su libro de cuentas con una regularidad preocupante, no como pacientes que hubiera atendido, sino como nombres que el secretario del condado le informaba cuando rendía sus informes mensuales. En los últimos 5 años, los archivos mostraban 11 muertes infantiles en el clan Whittaker, todas por causas distintas: mortinato, falta de crecimiento, debilidad congénita. Todas morían a los pocos días o semanas de nacer. Para una familia de 30 miembros,
La mortalidad era estadísticamente imposible, muy por encima incluso de los estándares de vida en las montañas, donde la muerte infantil era común. Finch empezó a indagar pidiendo registros más antiguos de la corte del condado, reconstruyendo un árbol genealógico que se remontaba a la fundación del valle en 1872. Lo que descubrió en esta forma sistemática de búsqueda fue un horror genealógico. Los Whittaker se habían casado casi exclusivamente entre ellos durante 3 generaciones. Los primos hermanos se casaron con primas hermanas, los tíos se casaron con sobrinas, y la descendencia se casó con sus propios parientes. El árbol no se extendía hacia afuera como deberían hacerlo los árboles genealógicos saludables, sino que se enrollaba sobre sí mismo en una espiral cada vez más apretada. Su formación como médico le dio a Finch una idea de lo que esto representaba: un desastre genético en cámara lenta, cada generación sucesiva acumulando las mutaciones dañinas de la anterior, dando lugar a niños con pie zambo, paladar hendido, deformidades esqueléticas y defectos neurológicos que hacían imposible la supervivencia más allá de la infancia. Pero lo que más lo inquietó no fue el patrón en sí, sino la forma sistemática en que estaban ocurriendo las muertes. Ninguno de estos bebés había muerto en un hospital. Ninguno había sido llevado a la ciudad para ser tratado. Simplemente nacieron, y a los pocos días, fueron enterrados en el valle, sus cortas vidas anotadas en el registro del condado solo como estadísticas a pie de página, sus verdaderos destinos conocidos solo por la familia que los había producido, y al parecer desechado. El primer esfuerzo de Finch para sondear directamente a la familia Whittaker llegó a fines de abril de 1923, cuando cabalgó hasta Redstone Creek con el disfraz de ofrecer exámenes de salud gratuitos para los niños del valle. Era una buena tapadera, parte de una iniciativa de salud pública más amplia que había presentado a los comisionados del condado y que otras familias de la zona habían acogido con agrado. Pero cuando llegó al complejo Whittaker una mañana fría de primavera, no fue recibido con la cautelosa hospitalidad que había llegado a esperar en otros lugares, sino con un muro de silencio inquietante. Hezekiah Whittaker en persona emergió de la mayor cabaña, un hombre alto y delgado, con barba gris y ojo, que parecían mirar a través del joven médico en lugar de a él. Escuchó a Finch sin inmutarse, y luego le dijo con voz firme que los Whittaker no necesitaban atención médica, que se cuidaban solos, y que el viaje del médico había sido en balde. El patriarca no alzó la voz ni profirió amenazas, pero Finch sintió la amenaza en la certeza del hombre, en la forma en que los demás miembros de la familia se habían reunido en silencio tras él, creando una línea humana entre el extraño y sus hogares. Finch trató de presionarlo en el tema, de hablarles sobre la tasa de mortalidad infantil, pero Hezekiah se dio vuelta y regresó a su cabaña, cerrando la puerta con un punto final. Los otros Whittaker se alejaron en silencio, y Finch se quedó solo en el claro, sintiéndose observado por ojos invisibles, hasta que montó a caballo y regresó por el camino de la montaña. Su siguiente enfoque fue a través de los canales oficiales. Finch llevó sus preocupaciones al sheriff Brody, un hombre robusto, de unos 50 y tantos años, que había ocupado el cargo durante más de una década, y cuya oficina, en el juzgado de Addison, olía perpetuamente a tabaco de pipa y papel viejo. El sheriff escuchó la presentación de pruebas del médico, el árbol genealógico, las estadísticas de mortalidad, el patrón preocupante con una expresión de cansada resignación. Cuando Finch terminó, Brody se reclinó en su silla y ofreció el tipo de consejo que revelaba cuán profundamente estaba arraigada la cultura de no interferencia en estas montañas. Los montañeses, explicó, tenían sus propias costumbres que les habían servido mucho antes de que hubiera médicos o leyes que les dijeran lo contrario. Los Whittaker eran una familia respetada, miembros fundadores de ese valle, y aunque sus costumbres pudieran parecer extrañas a un extraño, nunca habían causado problemas en el pueblo y nunca habían pedido ayuda que no desearan. En cuanto a las muertes infantiles, bueno, eso era una tragedia sin duda, pero la mortalidad infantil era alta en todo el condado, y a menos que el médico tuviera pruebas reales de un delito no sospechas, no estadísticas, sino pruebas, no había nada que el sheriff pudiera o quisiera hacer. Marchar a ese valle haciendo acusaciones probablemente comenzaría una disputa que podría volverse violenta.
y Brody no tenía ni la mano de obra ni la inclinación para provocar tal conflicto. El mensaje del sheriff era claro: deja a los Whittaker en paz, atiende a los pacientes que quieren su ayuda y acepta que algunas cosas en estas montañas estaban fuera del alcance de la medicina y la ley modernas. Durante meses, la investigación se estancó. Finch continuó sus rondas por todo el condado, pero el caso Whittaker lo carcomía, un acertijo que no podía resolver y una injusticia que no podía ignorar. Intentó hablar con otras familias en Redstone Creek, pero se mostraron aún más reacias que el sheriff a hablar de sus vecinos. Algunos afirmaron no saber nada de los Whittaker más allá de las cortesías habituales. Otros desviaron la conversación o tenían algo urgente que hacer y debían irse. Una anciana, tras mirar con nerviosismo hacia el complejo Whittaker, se limitó a decir que la familia se atenía a las antiguas costumbres y que los intrusos que se inmiscuían en tales asuntos a menudo se arrepenten. El mensaje era claro. La comunidad estaba al tanto de que algo andaba mal, pero el temor y el código de acero de lealtad a la montaña los mantenían callados. Finch se sintió solo en su búsqueda, sabiendo que lo observaban cada vez que entraba al valle, sabiendo que sus preguntas llegaban a oídos de Hezekiah. En junio, descubrió el cuerpo de un perro degollado en la puerta de su casa de Addison, sin dejar nota ni explicación. Si era una advertencia o una coincidencia, no podía decirlo, pero el momento se sintió intencionado. Empezó a llevar un revólver en su maletín médico, una precaución que parecía tanto necesaria como absurda, un reconocimiento de que su investigación había dejado de ser solo medicina y se había adentrado en algo mucho más peligroso. El progreso llegó una tarde sombría de principios de agosto, cuando Finch se topó con una joven en el sendero que salía de Redstone Creek. Caminaba sola, algo que era raro, y cuando lo vio, se detuvo, su cuerpo tenso como si estuviera a punto de huir. Pero en vez de huir, dijo su nombre, casi un susurro, y preguntó si podían hablar en algún lugar donde nadie los viera. Se llamaba Elizabeth Whittaker, casada con un primo de Hezekiah, y estaba aterrorizada. Se encontraron 3 días después, en un claro a 2 millas del valle, un lugar que el Spath conocía desde que era una niña, donde un roble alcanzado por un rayo servía como punto de referencia visible desde el camino. Ella vino caminando, desplazándose por el bosque con la familiaridad de alguien que había vivido en las montañas toda su vida, y continuaba volviendo la vista hacia el camino por el que había llegado, como si esperara que la siguieran. Finch había traído café y pan, pequeños gestos que podrían abrir la puerta a la conversación, pero Elizabeth estaba demasiado nerviosa para comer. Tenía tal vez 22, 23 años, delgada hasta la extenuación, círculos negros bajo los ojos, manos temblorosas. Cuando finalmente habló, su voz se rompió varias veces, explicándole a Finch una historia que confirmaba sus sospechas más oscuras y revelaba atrocidades que no podía imaginar. Elspeth Miller, del valle vecino, se había casado con un primo Whittaker a los 17 años en un matrimonio arreglado para saldar una deuda. Ella no había deseado el matrimonio, pero no había tenido opción, y había llegado al complejo Whittaker con la ingenua esperanza de hallar allí cierta felicidad. En lugar de eso, había encontrado una familia que se guiaba por leyes que apenas entendía, un lugar en el que la palabra de Hezekiah era ley y cuestionarlo se consideraba no solo desobediencia, sino blasfemia contra Dios. Elspeth relató cómo Hezekiah los sermoneaba a todos los domingos en la cabaña principal, mezclando las escrituras con su propia teología perversa. Él proclamó que el linaje Whittaker estaba bendecido, apartado por Dios, para mantenerse limpio en un mundo contaminado por el pecado y la debilidad. El matrimonio fuera de la familia estaba prohibido, dijo, porque diluiría la sangre sagrada que fluía por sus venas. Las deformidades y enfermedades de sus hijos no eran catástrofes genéticas como cualquier médico reconocería, sino pruebas divinas, juicios de Dios para separar a los justos de los indignos. Los hijos que sobrevivían a sus enfermedades eran testimonio de la fortaleza familiar. Los que no sobrevivían eran fallos, vasos imperfectos cuyas almas debían ser devueltas a Dios antes de que pudieran corromper aún más el linaje. Era responsabilidad de la familia, explicaba Hezekiah, hacer este juicio.
y ejecutarlo sin sentimentalismos ni vacilación. Dejar vivir a un niño deforme era desafiar a Dios, dejar que la debilidad contaminara la pureza que habían conservado durante generaciones. Y así, la familia había creado un ritual, realizado por las mujeres mayores bajo la dirección de Hezequía, un ritual que Elspeth había presenciado 3 veces en sus 5 años de matrimonio y que finalmente había realizado ella misma hace apenas 2 meses, cuando dio a luz a su hijo. En junio, Elizabeth supo que algo iba mal. Su pie izquierdo estaba severamente deformado, torcido hacia adentro en un ángulo que habría hecho imposible caminar. Pero estaba vivo, respiraba, y cuando lo tomó en sus brazos, un amor maternal arrasador ahogó todos sus temores sobre el juicio de Ezequías. Le rogó a la matriarca familiar, la hermana mayor de Hezequía, que le dejara quedarse con el niño, que lo cuidaría, que la deformidad no era tan grave, que Dios aún podría tener un plan para él. Pero la vieja le arrebató el niño de los brazos, con una ternura que hacía más cruel la tortura, y lo sacó de la cabaña. Isabel había intentado ir tras ella, pero su esposo la había detenido. Su agarre firme, su expresión inexpresiva. Oyó a su hijo llorar 10 minutos tal vez, y luego el llanto se detuvo. Cuando la matriarca regresó, solo traía la pequeña manta, mojada y vacía. Lo enterraron esa noche en el claro detrás de la cabaña principal, un pedazo de tierra no mayor que un huerto, sin piedras ni cruces. Solo una depresión en el suelo donde la tierra se había hundido con el tiempo. Hezequía mismo había mencionado la tumba, agradeciendo a Dios por restaurar el alma defectuosa y solicitando fuerza para continuar la obra santa de preservar la pureza del linaje. Elspeth se había quedado, apoyada en el brazo de su marido, callada y gritando por dentro, sabiendo que si protestaba más, podría desaparecer en el bosque como aquellos otros de los que susurraba la familia, los que habían desafiado a Hezequía, y nunca más se les volvió a ver. Ella le indicó a Finch dónde estaba el cementerio, explicándole cómo hallarlo. Detrás de la cabaña principal, más allá de la cerca de rieles partidos por un lado y la línea de cedros por el otro. La tierra hundida donde habían estado los cuerpecitos. Le dijo que había al menos una docena de tumbas allí y tal vez más, que abarcaban décadas. Le dijo que todos en la familia lo sabían, que todos eran cómplices en el silencio, encadenados por el temor y por la convicción de Hezequía de que estaban haciendo la obra de Dios. Y entonces le preguntó a Finch qué podía hacer, a dónde podía ir, porque sabía que si Hezequía se enteraba de que había hablado con un extraño, su vida no valdría nada. Finch le prometió que haría, que la protegería. Pero incluso mientras hacía la promesa, se dio cuenta de la enormidad de lo que estaba enfrentando. El sheriff Brody no iba a colaborar. El pueblo no iba a colaborar. Tendría que apelar más arriba a las autoridades que realmente tuvieran poder y deseo de desafiar a un patriarca que se consideraba responsable ante Dios. Finch viajó a Charleston a mediados de agosto en tren con sus pruebas selladas en un maletín de cuero. La Policía Estatal de Virginia Occidental se había formado apenas 2 años antes, en 1921, precisamente para suplir las deficiencias de los sheriffs de condado, demasiado enmarañados en la política o faltos de recursos para enfrentarse a delitos graves en las zonas rurales del estado. Finch se encontró con el capitán Thomas Garrett, un antiguo oficial militar que había luchado en la guerra hispanoamericana y que trataba la aplicación de la ley con la disciplina de un soldado profesional. Garrett escuchó al médico sin decir una palabra, estudiando el árbol genealógico, las estadísticas de mortalidad y, lo más importante, la declaración jurada que Finch había hecho a Elizabeth, explicando el asesinato que había presenciado y la ubicación del cementerio. Cuando Finch terminó, Garrett solo tenía una pregunta. ¿Era creíble la testigo y estaría dispuesta a declarar en juicio si fuera necesario? Finch le dijo que sí, pero que era peligroso y debía protegerla. Garrett asintió. Hizo algunas llamadas, y en 2 días, tenía un equipo de 6 policías estatales experimentados, que entendían lo sensible y potencialmente violenta que iba a ser la tarea que iban a realizar. Entrarían en Redstone Creek al amanecer, decidió Garrett, cuando el factor sorpresa fuera mayor y cuando la familia fuera menos propensa a montar cualquier resistencia organizada. La operación se inició la mañana del 23 de agosto de 1923. Los agentes, Finch, y un fiscal estatal llamado William Ashford,
cabalgaron hacia Redstone Creek al amanecer. Los cascos de sus caballos resonaban amortiguados por la alfombra de hojas muertas y agujas de pino bajo el amanecer. Llegaron al complejo Whitaker y el humo ya salía de las chimeneas. La familia comenzaba su día. Garrett colocó a sus hombres en posición, sellando los caminos fuera del claro, y luego él y Finch se acercaron a la cabaña principal a pie. Hezekiah apareció antes de que pudieran llamar, con su abrigo y pantalones negros habituales, su rostro no sorprendido de verlos allí, como si hubiera estado esperando esta conversación. Garrett se identificó y explicó que estaban allí para investigar informes de muertes ilegales y para inspeccionar un cementerio en la propiedad. La respuesta de Hezekiah fue escalofriante en su calma. Les dijo que no tenían autoridad sobre él, que su familia respondía a una ley superior a la de Virginia Occidental y que lo que ocurría en su valle era cosa de su gente y su Dios. Pero Garrett no había venido a discutir teología o jurisdicción. Informó a Hezekiah que registrarían la propiedad con o sin cooperación, y que cualquier intento de interferencia resultaría en un arresto inmediato. La batalla fue intensa, pero no sangrienta. Algunos hombres Whitaker se habían reunido, y Finch podía ver a otros asomándose por las ventanas de las otras cabañas, pero ninguno de ellos se movió para bloquear el paso de los agentes. Tal vez vieron la inutilidad de la resistencia, o tal vez décadas de aislamiento no los habían preparado para la realidad del poder estatal, con hombres armados que no retrocederían. Elizabeth, que había sido escoltada de regreso y había pasado la semana anterior en una pensión en Charleston, ahora los condujo al cementerio. Tal como ella lo había descrito, era una pequeña parcela detrás de la cabaña principal, de unos 20 pies cuadrados, cercada por rieles partidos por un lado y una línea de cedros por el otro. La tierra estaba removida, con pequeños hundimientos que delataban numerosos enterramientos a lo largo de los años. No había señalización en las tumbas, ni cruces ni piedras. Nada revelaba que aquí yacían seres humanos. Era un trozo de tierra que la familia había tratado de minimizar, de ocultar a cualquiera que pudiera preguntar. Los hombres de Garrett comenzaron a cavar metódicamente, atacando la parte más recientemente perturbada de la tierra. Trabajaron con palas y técnica cuidadosa, tratando el lugar con la solemnidad que merecía a pesar de la sombría naturaleza de su tarea. El primer pequeño esqueleto fue descubierto en una hora, a menos de 2 pies de profundidad. Los huesos eran tan delicados que cabían en las manos ahuecadas de un hombre. El cráneo era evidentemente mal formado. Los huesos no estaban fusionados, una condición incompatible con la vida más allá de pocos días. Siguieron cavando, y al mediodía habían desenterrado los restos de 4 bebés más, todos mostrando la misma horrible evidencia de defectos genéticos, huesos marcados por defectos congénitos, pie zambo, deformidades espinales y cráneos sin formar. La labor siguió toda la tarde, metódica y dolorosa, hasta que 13 juegos de restos infantiles fueron retirados y catalogados. Cada pequeño esqueleto fue fotografiado, medido y catalogado por el fiscal del estado, dejando un registro innegable de lo que había sucedido en este valle aislado durante décadas. La evidencia forense, rudimentaria para los estándares actuales, revelaba una historia que ninguna explicación religiosa podía justificar. Niños nacidos vivos y asesinados sistemáticamente porque no alcanzaban el nivel de pureza genética establecido por su abuelo. Hezekiah Whitaker fue arrestado esa noche junto con sus 2 hijos mayores como cómplices en varios asesinatos. Nunca negó lo que había hecho. Nunca mostró arrepentimiento. Nunca trató de escapar. Mientras los guardias se lo llevaban esposado, se volvió hacia la familia reunida y declaró que había obrado según la voluntad de Dios, que la historia lo absolvería y que el linaje sobreviviría a esta persecución como había sobrevivido a todas las demás. Su convicción inquebrantable, su incapacidad para reconocer que había hecho algo malo, se convertiría en la parte más aterradora de su eventual juicio.